Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, pero déjenme decir un par de cositas referentes al... Como ustedes saben, bueno, el próximo lunes es el parcial. El parcial, que es una autoevaluación, ya lo deben haber visto en el aula virtual. Va a ser un cuestionario de 20 preguntas donde va a entrar los temas, que ahora les voy a decir hasta dónde, los temas correspondientes, donde cada puntaje o cada pregunta tiene una evaluación de 0.5. Obviamente entonces la nota máxima, como sabemos, es 10 y se aprueba con 6. Bueno, todo eso ya está recontradicho, lo conocen, ya está escrito inclusive. Ahora veamos el tema bueno, valga la redundancia, el tema de los temas, y es lo siguiente. Desde el punto de vista, o sea, de la teoría y de la práctica, obviamente, va a ser lo que vamos a ver hasta hoy. Hoy lo que vamos a hacer es la primera parte, la primera hora, como hicimos la otra vez, vamos a analizar el sector externo, como lo empezamos a hacer en la clase pasada. Vamos a obtener la condición de equilibrio incluyendo al sector externo. En pocas palabras, vamos a tener ahora el equilibrio general, el equilibrio, perdón, del mercado de bienes y servicios, de la economía, en su forma completa. O sea, con todos los componentes de la demanda agregada. Ahora bien, hay un tema que va a quedar pendiente y que no va a entrar en el parcial. El tema está referido también al sector externo, que yo lo pensaba dar un poco apurado el próximo jueves, pero no quiero que sea así, porque el próximo jueves quiero que sea de práctica y de consultas para el parcial. Hacer otra práctica y las que ustedes tengan. Por lo tanto, ya no quiero apurar con el último tema del sector externo, porque me parece que es muy importante. Y es importante que ustedes, y que yo lo pueda explicar. Así que lo que vamos a tomar desde el punto de vista de la práctica, por supuesto está bien, está completo, porque va a ser todo el equilibrio en el mercado de bienes, pero desde el punto de vista de la teoría no va a entrar digamos así, ustedes recordarán que cuando hablamos de las cuentas nacionales, yo les dije que había un instrumento que se llama balanza de pagos, que lo íbamos a ver cuando viéramos el sector externo. Bueno, este es el momento, estamos viendo el sector externo. Bueno, pero no es solo balanza de pagos, porque dentro de balanza de pagos lo único que podemos decir es que es un instrumento contable que registra las relaciones del país con el resto del mundo, los agentes económicos, bueno, lo que ya sabemos, pero hay mucho más todavía para ver. Está el tema del tipo de cambio, está el tema de la deuda externa argentina, por ejemplo, que es muy importante que tratemos de entender de qué se trata. Cómo se relacionan los países en el mundo, por qué se relacionan los países en el mundo desde el punto de vista del comercio internacional, cuáles son las teorías del comercio internacional, por supuesto siempre con una visión o un nivel del cual estamos dando, no vamos a profundizar demasiado. Pero sí lo suficiente como para que ustedes tengan noción y sepan para su desenvolvimiento profesional y además para su cultura general, de qué se trata esta historia. Por lo tanto, desde el punto de vista de la teoría, va a entrar hasta lo que dé hoy, que no es ni más ni menos que explicar la incorporación del sector externo, como veníamos haciendo desde la clase pasada, al equilibrio del mercado de bienes. Desde el punto de vista de la práctica, sí, ya se cerraba, porque con la se cierra el equilibrio en el mercado de bienes con la incorporación del sector externo, que es lo que vamos a hacer hoy desde el punto de vista de la práctica. Así que si hay alguna pregunta, consulta, duda, me lo dicen ahora. Si no, empezamos ya para así después podemos dar la parte de práctica que necesaria. No, profe. Perfecto. Bueno, a ver, Martina dice, tiene una pregunta.
A ver, un segundito que voy a leer. Yo tenía una pregunta porque no me quedó claro esa parte sobre el parcial, pero la nota no da el sistema en el momento de terminar, o se publican las... No, yo simplemente expliqué de que como son 20 preguntas, el puntaje de cada pregunta es 0,50. Obviamente que el puntaje final se lo da el sistema al finalizar el parcial. Así que no, en eso no hay ninguna... Profe, Sí, señorita. Dígame. ¿no hay algún caso que tengamos que hacer de cuentas nacionales o eso y que pongamos quizás o sea, una cuenta y por ahí nos equivoquemos, no sé, capaz tenemos un error ortográfico? No, no. ¿Eso se cuenta? No. No, porque no va a haber, desde el punto de vista de la teoría no van a tener eso, van a hacer preguntas teóricas, conceptuales, y en la práctica lo que seguramente será, no sé Lucas y Sebastián cómo están preparando, pero en principio, no sé, habría que preguntarles a ellos. La idea es que tengan que resolver los ejercicios ustedes en su casa y poner resultados. Así que no va a haber problemas de acentos o falta de ortografía. Eso es cuando son preguntas en donde que hay que hacer alguna respuesta. Y se imaginan que cuando es una respuesta para este tipo, hacer respuestas para este tipo, para 100 y pico de chicos que se van a presentar, seguramente es una locura leerlas todas, no se puede. Digamos, lo que vamos a tener que poner sería un numerito. El número del resultado. Más que poner por ahí un numerito, lo que van a tener que es marcar un numerito. ¿Sí? Buenísimo, profe. Acá Jacqueline pregunta si la recuperatoria abarca los mismos temas, se suman otros. No, siempre los recuperatorios abarcan los mismos temas del parcial, por eso es un recuperatorio del parcial, no se tienen que incorporar nuevos temas. Lo que sí les quiero decir es que para el segundo parcial y último, este tema del sector externo teórico que no se incorpora ahora, sí va a ser incorporado para aquella oportunidad. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, si no hay más dudas... No, yo no sumo, no incorporo nuevos temas. Los temas, por eso se llaman recuperatorios. Recuperar un parcial que se dio, lo que se estudió hay que recuperarlo. Si no, ya sería otro parcial diferente. O sea, me parece justo que tiene que ser solamente los temas que se dieron en el recuperatorio. Ahora, sí, en el próximo parcial incorporaremos los temas que no se alcanzaron a ver para este primer parcial. ¿Sí? Bueno. Veamos lo siguiente. Nosotros voy a compartir como hemos hecho siempre, así que me dicen si lo ven bien, toda la historieta esta. Un segundito, por favor. Seguramente ya se abrirá. Profe, el archivo ese, el de la clase pasada, no lo subieron al aula, ¿no? Perdón, ¿cuál era la consulta que me decía recién alguien? Si el archivo de la clase pasada lo subieron al aula. No, ahora lo vamos a subir abajo, después de esta clase se sube ese archivo. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿qué es lo que teníamos? Lo que teníamos era que habíamos establecido la condición de equilibrio incorporando al sector gobierno en su momento, y ustedes hicieron ya algún práctico respecto a eso. Y ahora lo que estábamos haciendo era incorporar al sector externo, que era el último de los sectores que nos quedaba en la ecuación de la demanda agregada.
Y el sector externo viene dado por las exportaciones y las importaciones. Recuerden ustedes que en la demanda agregada, en la ecuación de demanda agregada, las exportaciones suman y las importaciones restan a la demanda agregada. Entonces estábamos viendo que de la misma manera que el consumo de la familia, los gastos del gobierno, los gastos del gobierno precisamente del sector público, son dentro de la ecuación de demanda agregada, son funciones, y determinábamos la función de cada una. Bueno, con las exportaciones y las importaciones pasa exactamente lo mismo. Sabemos, y ahora estamos viendo, de que las exportaciones dependen de determinadas variables, de determinadas condiciones, y las importaciones dependen también de otras variables y otras condiciones. Entonces lo que estábamos viendo precisamente era el tema de qué dependían cada uno de ellos. Creo que sí, en principio habíamos visto ya de qué dependían las exportaciones, o sea, de qué eran función las exportaciones. Y habíamos dicho que era de la renta del ingreso del Producto Bruto Interno del resto de los países con los cuales comercializa nuestro país, porque al aumentar el ingreso en los otros países nos van a comprar a nosotros bienes. De los precios externos, habíamos dicho que dependía también de cómo fueran los precios externos, si eran mayores o menores que los precios locales, porque si los precios externos son mayores que los precios locales, obviamente que provocará un aumento de la demanda agregada, porque nuestros productos van a ser más baratos, pero pasa lo contrario si los precios externos son más bajos que los nuestros. También depende de los precios internos, esto es muy importante también, porque obviamente que si en nuestro país hay inflación, como la hay, entonces nuestros productos aumentan de precios y se transforman en productos más caros para el resto del mundo. Y por lo tanto, un aumento de precios internos baja a las exportaciones y baja la demanda agregada. Y finalmente dependía, bueno, y lo contrario, obviamente. Y finalmente dependía, habíamos dicho, del tipo de cambio y del tipo de cambio real. Habíamos dicho que había dos tipos de cambio real y tipo de cambio nominal. Bueno, acá, de lo que importa desde el punto de vista de la función de exportación, es el tipo de cambio real. Ya vamos a explicar, este es un tema que es lo que vamos a dejar para la próxima, para después del parcial, porque iba a entrar para el siguiente, tipos de cambio, balanza de pagos, todo esto, el porqué del comercio internacional, el porqué de la relación de los países económicamente hablando con otros países, etc. Bueno, lo importante del tipo de cambio en todo caso era que mide la competitividad de los productos nacionales respecto a productos del exterior. Y por lo tanto, un tipo de cambio real mayor o más alto, que aumenta nuestras exportaciones porque nuestros productos van a ser más competitivos, van a poder colocarse a mejores precios en el exterior, y por lo tanto aumentan las demandas agregadas. Y por el contrario, un tipo de cambio que baje, o más chico, o que se disminuya, provocará el efecto contrario. Bueno, ahora veamos entonces qué pasa con las importaciones. Habíamos quedado en ese punto. Y ahora entonces vamos a ver, de la misma manera que vimos con las exportaciones, ¿de qué dependen las importaciones de nuestro país? Recuerden que importar significa comprar en el exterior. Nosotros compramos muchísima cantidad de bienes al exterior. Compramos desde el punto de vista de bienes finales, como pueden ser automóviles, como también de insumos. O sea, por ejemplo, autopartes de automóviles para producir los automóviles en la Argentina. Y entonces, estas importaciones va a depender, primero, de la renta de nuestro país, o sea, del ingreso o del producto del país. Cuando el Producto Bruto Interno de nuestro país aumenta, crecen las importaciones. ¿Por qué crecen las importaciones? Y mírenlo así, es como una familia. Cuando nuestro ingreso aumenta nuestro consumo. Bueno, de la misma manera, al país le pasa algo similar. Cuando su riqueza aumenta la riqueza de todos sus habitantes, entonces aumenta el consumo de sus habitantes, también de productos importados. Es muy fácil verlo. En las épocas en donde hay un crecimiento económico, ustedes van al supermercado y se van a encontrar con las góndolas llenas de galletitas importadas. Sobre todo había muchos de Brasil, cuando el país en algún momento anduvo más o menos bien.
Ahora, cuando el país tiene problemas de crecimiento y cae su Producto Bruto, entonces las importaciones disminuyen. Un aumento del Producto Bruto, hay que tener esto en cuenta, provoca, como decíamos, un aumento de las importaciones, lo cual provoca también una disminución de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que las importaciones restan a la demanda agregada. Por lo tanto, si aumentan las importaciones, restarán a la demanda agregada. Entonces alguien me diría, entonces, para que no disminuya la demanda agregada, sería bueno que no crezca el producto y así no aumentamos las importaciones. No, obviamente que no, porque esta disminución de la demanda agregada en un país en crecimiento se ve compensada, mucho más que compensada, con el crecimiento que provoca las otras funciones, las otras variables que componen la demanda agregada. Así que cuidado con esa lógica, ¿no? Entonces cerramos la economía, no importamos para que no disminuya la demanda agregada. Eso es un tema, es un problema y lo vamos a ver precisamente en la clase que nos va a restar de teoría. Bueno, también depende de los precios externos, como habíamos dicho, para las exportaciones. Fíjense que para las exportaciones y para las importaciones depende del ingreso Producto Bruto interno. Esa es la principal diferencia entre exportaciones e importaciones. Pero en cuanto a los precios externos, también las importaciones dependen de esos precios internos. Y cuando los precios externos aumentan, decrecen nuestras exportaciones porque los productos extranjeros son más caros. O sea, acá se da la inversa que con respecto a las exportaciones. Cuando un producto, si las galletitas en Brasil aumentan de precio porque tienen inflación, y bueno, obviamente que no vamos a comprar y no vamos a importar galletitas de Brasil, y teóricamente en principios tendería a un aumento de la demanda. Vuelvo a insistir, cuidado con esta lógica porque hay todo un análisis, toda una secuencia que no implica solamente que una baja de las importaciones implique directamente un aumento de la demanda agregada. Pero bueno, en principio el efecto más directo es este que vemos acá. Bueno, y por el contrario, si los precios externos bajan, ¿no es así? Entonces lo que va a producir es una suba de las importaciones y una baja en la demanda agregada. También depende de los precios internos, igual que pasaba con las exportaciones, ahora también con las importaciones depende de los precios internos. Y también se da la cuestión de que va a ser la inversa con respecto a las exportaciones. Porque ahora cuando los precios internos suban, van a aumentar las importaciones y va a caer la demanda agregada. ¿Por qué cuando los precios internos suban, crecen o aumentan, crecen las importaciones? Y porque los productos extranjeros serán más baratos ahora. Bueno, acá dice baratos, ¿no? Baratos. Y bueno, y sucede lo contrario cuando los precios internos bajan. Los precios internos bajan, nuestras importaciones van a disminuir porque ahora los precios de afuera, o sea, nuestros precios van a ser más baratos que los precios de afuera. Esa es la lógica y eso es lo que nos muestra esto. Y también depende del tipo de cambio real. Y como en el anterior caso, también depende depende del tipo de cambio real, pero con la inversa ahora de vuelta. Cuando el tipo de cambio real aumenta, antes habíamos dicho que cuando el tipo de cambio real aumentaban las exportaciones. Bueno, ahora cuando el tipo de cambio real aumenta, disminuyen las importaciones y aumenta la demanda agregada. Y cuando el tipo de cambio real baja, aumentan nuestras importaciones y baja la demanda agregada. El tipo de cambio real, como decimos, nos muestra la competitividad del país con respecto al resto de los otros países en sus relaciones económicas. Y por lo tanto, eso hace de que un tipo de cambio real más bajo haga que nuestros precios o nuestros productos sean menos competitivos y
son más competitivos los del exterior, entonces aumentamos, o sea, importamos más, porque nos conviene como país, en última instancia, importar esos productos que vienen del exterior. Esto vamos a entenderlo, vuelvo a insistir, cuando veamos las razones del comercio internacional, o por qué se produce el comercio internacional, y por qué se producen estas variables, o estas situaciones que estamos viendo ahora con el tipo de cambio. Bueno, entonces, por lo tanto, ya hemos podido... ¿Hay alguna pregunta con respecto ahora de qué dependen las exportaciones y las importaciones? No, profe. Bueno, quiere decir que ahora podemos encarar el tema de las exportaciones viendo cuál es la función, en pocas palabras, de qué dependen las exportaciones de un país. Y ahí podemos ver, por lo tanto, que es función del ingreso exterior, es función del precio exterior, es función del precio interior y es función del tipo de cambio real. Ahora vamos a ver lo siguiente. Estas 4 variables que estamos viendo de cuál dependen las exportaciones son 4 variables autónomas. ¿Por qué son variables autónomas? Y fácil de ver, o por lo menos algunas son fáciles de ver y otras las vamos a explicar por qué. La primera, el Producto Bruto o el ingreso externo. Obviamente que el Producto Bruto de Brasil no tiene nada que ver ni depende, digamos así, de las acciones o de lo que el modelo pueda determinar. O sea, nosotros estábamos hablando del ingreso nacional o del producto nacional, no del producto de otro país. Por lo tanto, el modelo no puede determinar el producto de otro país. Así que está claro de que el producto externo es una variable exógena. Los precios externos, de la misma manera, son precios del exterior, vienen dados. Tomamos el precio como un dato. No podemos hacer nada, el modelo no nos dice nada con respecto a los precios exteriores. Los precios internos, y acá hay un tema, es importante que sepamos. El modelo de Higgs-Hansen, que estamos viendo, que se llama el modelo IS, de Higgs-Hansen, o curva IS, tiene una restricción muy fuerte, quiere decir de que tiene una dificultad muy fuerte, o un problema en su desarrollo muy fuerte. Y el problema fuerte, y ahora explico por qué rápidamente, es que considera los precios internos como dados. O sea, como vienen determinados, vienen dados por la economía, y el modelo los toma como un dato más, y lo que nos está diciendo entonces es que el modelo, o desde el modelo, no puede determinarse el nivel de precios de la economía de un país. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque en el momento en que se realiza como ustedes saben, en 1936, que Higgs, en 1937, que Higgs lo desarrolla y Hansen luego lo populariza en la década de 1950, en ambos momentos no había inflación en la economía mundial. En 1937 porque lo que había era depresión y lo que había era una deflación, al contrario. Y en 1950, en la década siguiente, o sea, en la década de 1950, fue post-Segunda Guerra Mundial y el mundo tuvo un alto crecimiento sin inflación. Bueno, merced a políticas keynesianas precisamente. Entonces, los precios internos siempre se tomaron, el modelo lo tomó siempre como una variable autónoma. Ahora, este modelo puede hacer que se pueda determinar, porque ¿qué ocurrió? A partir de, pierde popularidad este modelo, obviamente a partir de cuando empieza a haber inflación en el mundo, o sea, en la segunda mitad de la década de 1970. Entonces aparecen otros modelos que determinan a los precios internos no como una variable autónoma, sino como una variable endógena, pero eso ya deja de ser el modelo IS, es otro modelo, es un modelo de oferta agregada que ustedes van a estudiar
lo que siguen para la carrera de contador en política macroeconómica, que está incluido dentro de un modelo o de un tema que se llama modelos de oferta y demanda agregada. Bueno, en esos modelos, ahí sí los precios internos actúan o son tomados o son variables endógenas. Pero en nuestro modelo, en lo que nosotros estudiamos, son variables exógenas. ¿Esto significa de que el modelo no sirva? No significa eso. Lo único que significa es que el modelo toma el precio que surge. O sea, en pocas palabras, no hace predicciones sobre inflación, pero sí toma los datos de la inflación para desarrollar el modelo, que es lo que estamos viendo. Y ya vamos a ver dónde aparece, porque hasta ahora no lo hemos visto dónde aparecen los precios en nuestro modelo. O sea, en el mercado de bienes no vimos los precios, y no lo vamos a ver. Y ya vamos a ver dónde van a aparecer para el modelo completo, cuando cerremos este modelo ya con todos los mercados que hay en la economía. Bueno, y por supuesto el tipo de cambio real es una variable exógena. ¿Por qué es una variable exógena? Primero, porque el tipo de cambio nominal de este modelo también lo toma como una variable exógena. No se plantea que surja de este modelo el tipo de cambio nominal, y por lo tanto no va a surgir tampoco el tipo de cambio real, obviamente. Y ya vamos a ver, esto se estudia más adelante en la próxima clase de teoría, que el tipo de cambio real depende también de los precios internos y los precios externos. Y ya habíamos determinado que los precios internos y los precios externos eran variables autónomas. Por lo tanto, el tipo de cambio real es también una variable autónoma. Ahora, si son... Bueno, todo eso que acabo de decir es lo que está explicado acá. Por lo tanto, si todos estos modelos, si todas estas variables son autónomas, quiere decir que las exportaciones en su conjunto son autónomas. Y por lo tanto, la función será esta que vemos acá. X igual a X asterisco, X autónoma. Acá no tenemos demasiados problemas. Ahora veamos la función de importaciones. Fíjense que en las funciones de importaciones depende del ingreso interno, de los precios externos, precios internos y tipo de cambio real, como vimos. Lo que cambia, como habíamos dicho, era que las exportaciones dependen del ingreso externo, que es autónomo, y en las importaciones depende del ingreso nacional o del Producto Interno. Acá tenemos el primer problema, o la cuestión, y es que el ingreso es una variable endógena. Obviamente que es la variable endógena del modelo, porque precisamente, ¿qué es lo que determinamos con este modelo? La producción de equilibrio. ¿Cuál es la producción de equilibrio o el ingreso nacional? Y bueno, precisamente este ingreso que vemos acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Y no, lo que nos está diciendo esto es que las importaciones dependerán del ingreso interno o del Producto Bruto Interno. Y acá es donde el cambio obviamente difiere totalmente con respecto a las exportaciones. Las exportaciones son absolutamente autónomas y así se escriben. Pero las importaciones tienen una parte que dependen del ingreso. El resto de las variables son las mismas variables que teníamos acá. Y por lo tanto son autónomas y por lo tanto son estas también autónomas. Así que lo único que tenemos como diferente, pero significativamente dentro de lo que es la función de importaciones, es que dependen del ingreso nacional. Y es lo que habíamos dicho. O sea, si tenemos un ingreso mayor, o un producto mayor, vamos a aumentar obviamente las importaciones. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que las importaciones dependen de forma directa del ingreso nacional o del producto de un país. Ahora, cuando aumenta el ingreso del país en una unidad, ¿aumentan las exportaciones en la misma proporción? Pues no, obviamente, como pasa con todos los variables en los cuales está afectado, o las funciones por las cuales se le afecta o dependen del ingreso. Siempre habrá una proporción en la cual esa función depende del ingreso. Y acá no es la excepción. Y entonces existirá una proporción a importar o una proporción a la importación que se toma en función de datos estadísticos relacionando el producto o el ingreso nacional
con las cantidades importadas, los valores importados, año a año, una serie larga, y se transforma, por supuesto, en un parámetro que vamos a indicar con la letra Q. Y entonces, esta letra Q nos dice la parte de las importaciones que dependen del ingreso. Ahora, y significa obviamente que cuando aumenta el ingreso en una unidad, ¿cuánto aumenta? O nos dice cuánto aumentará las importaciones cuando aumenta el ingreso en una unidad. Obviamente que estarán en un valor entre 0 y 1, como ya sabemos con respecto a este tipo de parámetros. Pero existen otros tipos de importaciones que del ingreso. ¿Y cuáles son esas importaciones que no dependen del ingreso? Bueno, son aquellas importaciones en las cuales sí o sí el país lo tiene que realizar. Miren, en el año 2001, cuando se produce la crisis del 2001 de la salida de la convertibilidad, los que leyeron o que vieron los videos que hemos dejado en el aula virtual, pueden tener idea de lo que estamos hablando. Cuando se salió de la convertibilidad, el producto cae muy fuerte, en el año 2000 cae muy fuerte, y se cierran todas las posibilidades de importar. No podíamos importar. Pero teníamos un problema, además de todos los problemas que teníamos, uno de los problemas más serios, que fue motivo de mucha, no controversia, sino porque nadie estaba, pero por lo menos de estudio, o por lo menos se mencionaba, era que fíjense que la Argentina no producía en ese momento insulina. Ahora sí, por suerte. En ese momento la Argentina no producía insulina. Eso significaba que si se cerraba la importación de insulina, los enfermos de diabetes estaban en serio riesgo de su vida. Así que sí o sí había que importar insulina. Hubiese o no ingreso, el producto cayese o no cayese, cualquiera sea la forma para conseguir los recursos necesarios, había que hacer el hecho de importar la insulina. Bueno, ese es un ejemplo, pero así hay muchísimos ejemplos, en el sentido de que hay muchas empresas, muchas fábricas argentinas que producen bienes finales, o bienes intermedios también, pero que necesitan de otros insumos que no se producen en el país. Y para hacer eso, para que sigan funcionando la economía y sigan funcionando esas empresas, etcétera, sí o sí tienen que importar. Bueno, esas también son importaciones imprescindibles que no dependen del ingreso. Lamentablemente, en muchas ocasiones en la historia de nuestro país se ha confundido esto y se han provocado caídas significativas de empresas o caídas significativas de la producción y de empresas que han quebrado por el afán de un falso proteccionismo, ¿no? Cerramos las importaciones porque con eso evitamos que se vayan divisas al exterior, evitamos que caiga la demanda agregada. Con todo ese falso ideologismo, yo diría, hemos llegado a tener dramas bastante importantes. Lamentablemente en este momento estamos muy cerca, estamos rondando esa situación, y está muy cerrado el país y hay muy pocas importaciones, pero no importaciones de bienes suntuarios, o sea, importar un perfume de marca, la verdad que está bien que se cierre, eso nadie discute eso, pero sí los insumos importantes, los valores, aquellos productos importantes que hacen a la continuidad de la producción dentro de nuestro país. Miren, por ejemplo, hay un país que es uno de los más desarrollados del mundo y tiene como, digamos así, como importación, no, ese país tiene como importación autónoma, completamente autónoma, quiere decir que no depende de ninguna variable, ni de su producto, ni del ingreso de las personas, del ingreso nacional, ni de absolutamente nada, y que sí o sí tiene que importar. La importación que necesita ese país es el petróleo, porque el mundo funciona con el petróleo. Ese país no tiene una gota de petróleo, es uno de los países más desarrollados del mundo. Ese país, por ejemplo, es Japón. Es Japón. Quiero decir con esto de que Japón, cuando importa su petróleo para seguir produciendo y seguir desarrollándose, obviamente que no tiene en la mira el producto o el ingreso que genera.
Sí, en función por ahí de las posibilidades de pago o no de lo que importa, pero sí o sí va siempre a demandar o a importar una determinada cantidad, volumen de petróleo para la continuidad de su producción, ¿no? Bueno, entonces, las importaciones vemos que hay dos elementos que la componen. Uno, que es la parte que no depende de ninguna variable, ni del ingreso, ni del producto, ni nada, que es autónoma, y que la ponemos la Q con un asterisco, y la parte que depende del ingreso, y que está multiplicado por el parámetro Q minúscula. Entonces, ahora ya tenemos el grupo de funciones que nos estaban faltando para completar nuestro esquema del modelo de la curva IS. Tenemos a las exportaciones como exportaciones autónomas y a las importaciones como las importaciones autónomas más la propensión marginal a importar por el ingreso. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Todo claro. Está claro, bueno, me alegro que sea así. Bueno, y ahora entonces lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla. Vamos a entrar a determinar el modelo IS o curva IS ya con todas las variables que teníamos incorporadas y que incorporamos ahora. Y ahora entonces lo que tenemos es la función consumo, como ya la conocemos, ahora sí, como ya vimos la clase pasada, con el ingreso disponible. El ingreso disponible, cómo se pone con el ingreso nacional, más las transferencias que son autónomas, menos el tipo impositivo total. Tenemos determinado el tipo impositivo total, que es el tipo impositivo de renta fija, que es autónomo, no depende del ingreso, más una porción que depende del ingreso, que es el tipo impositivo de renta variable. Tenemos la función inversión, como la conocemos. Tenemos los gastos del gobierno, que sabemos que son autónomos. Tenemos las transferencias, que son transferencias del gobierno, que son autónomas. Y ahora tenemos las exportaciones, que son autónomas, como acabamos de decir, y las importaciones con un componente autónomo y otro componente que depende del ingreso. Y por supuesto que son con una relación directa. Las condiciones de equilibrio siguen siendo, obviamente, el ahorro igual a la inversión, y que el ingreso, o sea, la oferta, es igual a el multiplicador por el gasto total autónomo menos la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, tal cual como nosotros lo habíamos establecido, lo visto. Ahora, el desarrollo analítico es simplemente, volvemos a lo mismo, reemplazar en nuestra ecuación de demanda agregada, que conocemos ya ahora completa, la reemplazamos por todas las variables que componen las funciones que tenemos en esta ecuación. Y bueno, y es simplemente, bueno, no voy a repetir lo que ustedes ven, porque ya es fácil esto, es simplemente reemplazar, acá estamos reemplazando, fíjense que lo que estamos haciendo acá, cuando le ponemos el ingreso disponible, ya estamos abriendo el ingreso disponible, y dentro mismo del ingreso disponible, que está el tipo impositivo total, ya estamos incorporando el tipo de renta fija y el de renta variable. Bueno, después sigue, como lo hemos visto, ahora incorporamos la sumando a las exportaciones, porque suman, ¿no? Y restamos la función importaciones, porque restan, con los componentes autónomos y el que parte o depende de una parte del ingreso. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver, y para ir resolviendo, bueno, como hicimos antes, hacemos a la demanda agregada, bueno, resolvemos este paréntesis con la propensión marginal a consumir, ¿no? Entonces lo que nos va a quedar es esta expresión ahora. Fíjense que ahora nos va a ir nos va a aparecer la función exportaciones autónoma. Esto era lo que habíamos visto, todo esto hasta acá, obviamente era todo lo que habíamos visto. Ahora las funciones exportaciones menos, acá le quitamos los paréntesis directamente a las importaciones, y nos queda de esta forma.
Agrupamos los gastos autónomos. Esto es un menos. Esto está, acá es menos. Perdón, chicos. Acá hay un error. Acá es menos. Esto hay que corregirlo. Corríjanlo, tenganlo ustedes en cuenta. Pero bueno, de todas maneras, simplemente es un desarrollo. Lo que nos importa siempre va a ser la ecuación final. En realidad, Fernando lo puede solucionar con un paréntesis, en realidad. Sí, por eso, pero acá yo había sacado los paréntesis, por eso le decía. Está bien, está bien. ¿Ves? Acá saqué el paréntesis, entonces Ok. acaba con el menos. Porque la idea era precisamente acá sacar el paréntesis, pero bueno, se ve que saqué el paréntesis, pero no cambié el signo. Pero bueno, no importa. Ya saben, de todo como sabemos, los chicos no desarrollan esto, ¿no es cierto? Pero bueno, igual que lo sepan, acá tengan en cuenta que es un menos, nada más. Bueno, agrupamos todos los gastos autónomos, esto sí lo tienen que saber, porque saber qué es lo que va dentro de los gastos autónomos, porque eso puede haber una pregunta de parcial. ¿Qué variables componen los gastos autónomos? Y bueno, y vamos a tener el consumo autónomo, vamos a tener la parte de las transferencias multiplicada, o sea que va a estar afectado por la propensión marginal a consumir, la parte del tipo de impositivo de renta fija que multiplicado por la propensión marginal a consumir, también tenemos una inversión autónoma, tenemos los gastos del gobierno autónomo, como habíamos incorporado en la clase anterior, y tenemos, incorporando ahora como nuevos gastos autónomos, las exportaciones que aumentan el gasto autónomo, y las importaciones autónomas que disminuyen al gasto autónomo, o le restan al gasto autónomo. Bueno, acá seguimos resolviendo, como habíamos dicho, reemplazando todo esto, ponemos A más A autónoma más toda esta expresión. Como la demanda agregada sabemos por la cruz keynesiana que es igual al ingreso, podemos escribir esto. Bueno, ahora vamos a hacer pasaje de términos, como conocemos. Después vamos a sacar factores comunes del primer término. Fíjense que acá ya tenemos, en esta expresión, tenemos el ingreso que es igual a todo esto. Pero en el segundo término tenemos tres componentes o tres variables que dependen del ingreso, o que está incluido el ingreso. Por lo tanto, al pasar todo esto para el otro lado, ahora tenemos que sacar factor común de estos componentes. Y obviamente que es factor común del factor común lo que tenemos que sacar. Y la resolución es esta. Y luego hacemos un pasaje de términos para despejar el ingreso, que es lo que nos importa. Y lo que obtenemos es esta expresión, que es el multiplicador keynesiano, como lo conocemos, nada más que ahora, acá habíamos incorporado unos menos t, era la incorporación del tipo impositivo de renta variable que aparecía y que retraía, digamos así, impulso multiplicador al multiplicador. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el multiplicador era más chico, porque el denominador era mayor. Pero ahora le incorporamos las importaciones o la parte de las importaciones que dependen del ingreso. Y fíjense ustedes que acá al sumar, bueno, volvemos a ser vuelve a ser más grande el denominador, y por lo tanto este multiplicador va a ser más chico que el anterior, que el solo con el sector gobierno. En pocas palabras, el multiplicador sin sector gobierno y sin sector externo es 1 sobre 1 menos c, es más grande que el con sector gobierno. Y el con sector gobierno, incorporando a 1 menos t, es más grande que el con el sector externo, que es incorporando a q. Sin embargo, como todo esto va a ser el alfa, la expresión, bueno, acá es lo mismo, por A autónomo menos B por I. En A autónomo lo que cambió es que se incorporó ahora las exportaciones y restando las importaciones. Y luego la expresión va a ser exactamente la misma. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto, chicos? Es un desarrollo simplemente para que tengan en cuenta cómo llegamos a la expresión formal de la curva IS, que es esta, y que esta expresión formal de la curva IS es lo que ustedes van a tener en los prácticos. ¿Alguna duda?
No, profe. No. Bueno, vamos a tener en consideración un par de cositas. Primero que la expresión formal, como habíamos dicho, no varía, sigue siendo 1 sobre el alfa, o sea, el ingreso igual a 1 sobre, acá puse 1 sobre alfa por A menos B por I, esto no está mal. Bueno, alfa incluye al 1, así que acá tengo un pequeño errorcito. Pero bueno, ya lo conocen, es la expresión que vimos antes. Y bueno, como dijimos, lo que varía es la composición de alfa y la del gasto autónomo. Es lo que habíamos dicho también en recién. Así que esto simplemente lo leen como para recordarlo. No hay mayores cosas que mencionar. El saldo entre las exportaciones y las importaciones determinará si aumenta o disminuye la demanda agregada. Bueno, eso es lo que sabemos, porque las exportaciones aumentan la demanda agregada y las importaciones la disminuyen. Ambas autónomas están incluidas dentro del gasto autónomo, como decíamos. Y por supuesto, si las importaciones son mayores que las exportaciones, el gasto autónomo se verá retraído. Pero si las exportaciones son mayores que las importaciones, el gasto autónomo se verá aumentado. La diferencia entre exportaciones e importaciones se expresa también como exportaciones netas, que es lo que conocemos y que sabemos. Finalmente, en términos gráficos, incorporando el sector externo, vamos a ver que sumamos a la demanda agregada. Se sumará a la demanda agregada, el valor mayor si las exportaciones, como decíamos recién, son mayores que las importaciones, y por lo tanto la curva de demanda agregada se desplazará hacia arriba, como vemos acá. Y por lo tanto, acá es la curva de demanda agregada con el consumo, la inversión y los gastos del gobierno, solo sin incluir el sector externo. Cuando incluimos el sector externo, suponiendo que las exportaciones sean mayores que las importaciones, aumenta la demanda agregada y se traslada un nuevo punto de equilibrio y mayor. Si las importaciones fueran mayores que las exportaciones, o las exportaciones menores que las importaciones, esta curva de demanda agregada se trasladaría o la tendríamos más abajo. No es que se trasladaría, sería una nueva curva que estaría más abajo. Okay. Ustedes tengan en cuenta que a partir de ahora lo que estamos viendo es esta curva, con todo incluido, exportaciones e importaciones. Por lo tanto, ahora la curva que a nosotros nos interesa es esta. Entonces ahora los planteos serían, si aumentan las exportaciones más que las importaciones, ¿qué le pasa a la curva de demanda agregada? Bueno, entonces ustedes tendrían que decir, la curva de demanda agregada se desplaza hacia arriba, con un nuevo punto de equilibrio mayor que el anterior, o sea, una producción mayor que la anterior. Lo contrario si las importaciones son mayores que las exportaciones. Finalmente, para ir terminando, en el gráfico de la curva IS, con este aumento por la incorporación del sector externo, lo que tenemos es también una nueva curva IS, más arriba, más a la derecha, pero fíjense que volvemos a lo que decía antes. Ahora el multiplicador va a ser menor, un poco menor, o lo que sea, de acuerdo a la Q chiquita. Entonces, como el multiplicador va a ser un poco menor, no va a ser exactamente igual al anterior multiplicador, que era donde por ahí podemos suponer que no estaba incluido el sector externo. Entonces, la pendiente es un poquito más inclinada. Pero es una nueva curva IS, con unos nuevos puntos de equilibrio, y la conceptualización que habíamos dicho de la curva IS, que eran las diferentes combinaciones de tasa de interés e ingreso en donde el mercado de bienes se encuentra en equilibrio, sigue siendo exactamente lo mismo. Y sigue siendo exactamente lo mismo, nada más que ahora con todos los agentes económicos de la economía, sigue siendo igual que cada punto de la curva IS muestra un punto de equilibrio en la cruz keynesiana. Bueno, esto es lo que estábamos viendo. Y acá hemos
finalizado, y ahora les pregunto de vuelta y les dejo un poquito más de tiempo que la otra vez a Lucas para poder desarrollar el práctico. Bueno, lo hice más o menos rápido porque lo que me interesa, esto ahora ustedes ya lo van a ver en la práctica, la parte esta teórica, las significaciones que tiene es, si se les pregunta qué pasa si aumenta más las exportaciones que las importaciones, digamos que no es nada complicado. Sí va a ser más interesante luego cuando veamos después del parcial la última parte del sector externo que nos falta. Bueno, díganme qué es lo que, si quieren, si necesitan una consulta, una duda. Está claro entonces que ahora ya cerramos el sector a la curva IS, o sea, todo el modelo del mercado de bienes, o sea, el equilibrio en el mercado de bienes que se representa mediante la curva IS, ya ahora está completo con todos los componentes de la demanda agregada. Eso quedó claro para todos, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, Lucas, ¿estás? Estoy aquí, ¿Listo? estoy aquí. Ahí estás. Bueno, muy bien. Me encanta la foto. ¿No? No estoy como usuario, pero bueno. ¿Eh? Bueno, los dejo, chicos, en compañía, bueno, con la presencia del profesor Ratucha, y bueno, y nos vemos nosotros el próximo jueves para, recuerden, un práctico al principio, a la primera hora, y después vamos a hacer consultas para el parcial. Buenas tardes, chicos. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, ahí en el chat les compartí el link del drive de la materia. Ya lo habíamos compartido en el Facebook para que se puedan bajar el trabajo práctico número 12, donde bueno, lo que vamos a resolver son ejercicios. Ahí lo subió más fácil, lo hizo Seba, que subió el TP directamente. Donde vamos a resolver un ejercicio de la IS con el sector externo. ¿Pudieron resolver los ejercicios faltantes del anterior? ¿Sí? ¿No? ¿Escucho? Bueno, parece que nadie hizo los ejercicios. Bueno, pónganse las pilas, porque estamos a una semana del parcial y después queda poco tiempo. Me preguntan si no está el 11. No, pero el 11 tiene que estar. A ver, lo chequeo, pero debería estar. Si yo lo colgamos la clase pasada. No lo vi yo, Lucas. ¿No lo viste? No. Bueno. TP... No, sino lo que me pasó es que lo numeré mal. Este debe ser el 11. 10, a ver, déjame Sí, ver. el último era el 10. No, está bien, está bien. Bueno, este en realidad tendría que ser el 11. ¿Sí? Así que, bueno, no se preocupen. Bueno, a ver, entonces, para continuar el tema, a ver, lo que vamos a hacer hoy es incorporar el sector externo. No es otra cosa que seguir ampliando, digamos, el modelo con nuevas variables, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo influye la incorporación del sector externo en esta economía del modelo IS, donde vamos a ver que nos va a cambiar, nos va a sumar variables al consumo autónomo y también nos va a sumar variables al multiplicador, ¿sí? Bueno, entonces,
si pudieron descargar el trabajo práctico, vamos a comenzar leyéndolo. Dice: sobre la base de una economía que tiene las siguientes variables, determinar las condiciones de equilibrio de la curva IS, el valor de consumo total, el valor de la inversión, del ahorro del sector público, del ahorro del sector externo. Esto es una nueva función que vamos a estar analizando. Comprobar la identidad ahorro-inversión. También acá vamos a ver que hay algún cambio. Y luego hay que realizar el ejercicio suponiendo una baja en las exportaciones y ver cómo inciden el resto de las variables, ¿sí? Bueno, entonces, en principio vamos a definir los valores. Teníamos que, por un lado, el consumo autónomo es igual a 100, la inversión autónoma es igual a 800, el gasto autónomo es igual a 400, nos dicen que las transferencias, ¿sí?, equivalen a 200, que las exportaciones, fíjense, las exportaciones autónomas equivalen a 1000, que las importaciones autónomas equivalen a 800. También tenemos que los impuestos de suma fija son de 500, ¿sí? Y después tenemos los parámetros, ¿sí? Ahí tenemos que la propensión marginal a consumir, nos dicen que es 0,90, que el parámetro B, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, es 50, la tasa de interés es igual a 15, la sensibilidad de las importaciones al nivel de ingreso, que definimos con la letra Q minúscula, es igual a 0,20, y que la tasa impositiva, que definimos como T, es igual a 0,20. ¿Sí? Entonces, con todas estas variables, lo que tenemos que definir es el producto, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que para llegar al producto, ¿a qué era igual la fórmula? ¿Me pueden contar? Consumo más inversión más el gobierno. El producto, entonces, era igual al alfa, ¿sí?, por el paréntesis, que era, por un lado, el gasto autónomo menos B por I, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a definir es justamente B es un dato, la tasa de interés es un dato, por lo tanto tenemos que definir el gasto autónomo y el alfa, ¿sí? Entonces, empecemos definiendo el alfa, ¿sí? ¿A qué era igual el alfa? ¿Quién me va ayudando? A ver. Hagámoslo entre todos. A ver, esto es algo que una definición que la deben ir sabiendo. 1 sobre 1 menos C. El alfa era igual a 1, el multiplicador, ¿no? Era igual a 1 sobre 1 menos C, ¿sí? 1 menos C, que era la propensión marginal a consumir, ¿sí? ¿Y a qué va a estar multiplicando esto? Que vimos en la clase anterior con sector gobierno. ¿Cómo nos cambiaba el multiplicador incorporando al gobierno? 1 menos T.
teníamos que 1 menos t exactamente, 1 menos t, ¿sí? Es el nivel impositivo, o sea, es el consumo que me queda libre de impuestos, ¿sí? Y ahora con el sector externo lo que vamos a incorporar va a ser el parámetro Q, ¿sí? Que es la sensibilidad de las importaciones al ingreso, ¿sí? Acá es importante destacar que tienen que resolver todo el paréntesis para luego poder hacer 1 sobre ese paréntesis. Tengan en cuenta bien la separación de los términos, ¿sí? A la hora de resolver. Bueno, entonces, vayámoslo resolviendo. A ver, lo voy a hacer como si lo estuviera haciendo en papel, ¿sí? Entonces, si hago el alfa, ¿sí? Tengo, reemplazándolo, que sería igual a 1 dividido 1 menos la propensión a consumir, ¿sí? La propensión marginal a consumir es 0,90, ¿sí? Esto va a estar multiplicando a su vez 1 menos los gastos menos la tasa impositiva, que es 0,20, ¿sí? Más la sensibilidad de las importaciones, que es Q, y dijimos que es 0,20. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué debo resolver primero? ¿Sí? Y lo primero que debo resolver es la propensión marginal a consumir por ese... tengo que hacer la propensión a consumir, que es 0,90, por 1 menos los impuestos, que es 0,20. ¿Sí? Entonces, si estuviera con el lápiz y papel, haría 0,9 por 0,8, que es igual a 1 menos 0,2, y tengo 0,72. ¿Sí? Entonces, después haría 1 menos la multiplicación más 0,2, que es, digamos, el Q, que es la sensibilidad de las importaciones al producto, y después finalmente hago 1 dividido 0,48, ¿sí? Y me da que el multiplicador, ¿sí? Es igual a 2,08. ¿Sí? Acá, a diferencia de las otras clases, simplemente le estoy haciendo la estimación en vez que lo resuelva el Excel en un solo paso. Si yo estuviera haciendo los cálculos manuales, bueno, ¿cómo debería ir resolviendo ese paréntesis? Parece una pavada, pero muchas veces se confunden a la hora de hacer este cálculo, ¿sí? Así que ténganlo presente cómo ir resolviéndolo, ¿sí? No sé, a ver ahí el chat si hay preguntas. Claro, ahí dice Joaquín, es 1 sobre 1 menos t por 1 menos t más q, como dice Seba, ¿sí? Fíjense acá que lo destaco el negrito, ¿sí? Esa es la fórmula que estamos usando, ¿sí? Bueno, luego lo que tenemos que calcular es el gasto autónomo, ¿sí? Y el gasto autónomo, ¿a qué es igual? ¿Quién me va ayudando? Sería la suma de todos los parámetros autónomos. Era la suma de los gastos autónomos, pero habíamos visto que cuando incorporamos el sector gobierno hay algunos parámetros que influían sobre esas variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, teníamos que, en principio, el consumo, registramos el consumo autónomo, ¿sí? Más la propensión marginal a consumir, ¿a qué multiplicaba?
¿A qué componente habíamos dicho que estaba influyendo? Transacciones. ¿A qué, perdón? Transacciones. A las transferencias, ¿sí? Las transferencias, ¿sí?, que reciben las familias, ¿sí?, o bien las empresas del gobierno, ¿sí? Después teníamos que restar la propensión marginal a consumir, que multiplicaba los impuestos, ¿sí? Los impuestos de suma fija, ¿sí?, que los definíamos como la T mayúscula estrella, ¿sí? Y luego sumábamos el resto de los componentes autónomos. Por ejemplo, era la inversión autónoma más el gasto autónomo. Y ahora lo que vamos a estar incorporando con el sector externo es las exportaciones autónomas y restando las importaciones autónomas, ¿sí? Aguárdenme un segundito que busco un vaso con agua. Para que sepan, esto lo acabó de dar recién Fernando en una de las filminas cuando hizo el desarrollo. Llegamos al final que el desarrollo decía que todo el consumo autónomo dependía de estas variables. Bueno, seguimos. ¿Qué decía Seba? Perdón, no te alcancé a escuchar. No, decía que Fernando, cuando hizo el desarrollo, llegaba como conclusión a esta fórmula del consumo, del todo el gasto autónomo, digamos. Exacto. Digo, porque ellos, si estuvieron mirando, lo tienen que tener anotado, si es que lo anotaron, o bueno. Está exactamente. Igualmente lo van a tener en los apuntes, ¿sí? Pero bueno, digamos que es una fórmula que la tienen que tener en cuenta a la hora de hacer las estimaciones. Y este ya es el modelo completo, nuestra IS, con, como decíamos, con el sector gobierno y con el sector externo, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos a efectuar los cálculos, entonces vamos a sumar, entonces, el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que dijimos que es 0,90, que va a estar multiplicando las transferencias, ¿sí? Por otro lado, vamos a restar otra vez la propensión marginal a consumir por los impuestos de suma fija, que es la T mayúscula, ¿sí?, más la inversión, más los 800 de la inversión, más el gasto autónomo, que son 400, y ahora lo que estamos incorporando son las exportaciones, ¿sí?, y restando las importaciones, ¿sí? Entonces, tenemos, en definitiva, que el gasto autónomo es igual a 1.230, ¿sí? Fíjense entonces que respecto a la clase anterior, lo que estamos incorporando es sumando las exportaciones y restando las importaciones autónomas, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ya estimé el alfa y el gasto autónomo, voy a poder estimar, ¿sí?, voy a poder estimar el ingreso de equilibrio, ¿sí?, que en definitiva es lo que me interesa. Bueno, entonces, dijimos que
que el ingreso de equilibrio, ¿sí? Lo volvemos a escribir, era igual al alfa por el gasto autónomo menos B por I. ¿Sí? Entonces, el ingreso de equilibrio es igual a el alfa, que el alfa dijimos que es igual a 208. Cuando hagan las cuentas, si la están haciendo con la calculadora, siempre les sugerimos que tomen 2 dígitos. ¿Sí? Si les da más dígitos, siempre redondean. Si les da menor a 5, bueno, redondean para abajo, y si les da de 5 para arriba, redondean para arriba. En este caso, fíjense que acá lo que nos daba era 2,08333. Bueno, para simplificar y que no les empiecen a quedar números horribles, digamos, siempre tomen 2 decimales, ¿sí? A la hora de hacerlo con la calculadora, ¿sí? Bueno, entonces, retomamos. Ya habíamos dicho que el ingreso de equilibrio es igual a 208, o sea, el alfa, por el gasto autónomo, que estimamos en 1230, menos B por I. B dijimos que era 50, por I que era 15. ¿Sí? Entonces tenemos que el ingreso de equilibrio es igual, entonces en definitiva, es igual a 1000. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que tengo el ingreso de equilibrio, voy a poder empezar a estimar el resto de los valores que me pide el ejercicio, como el consumo, la inversión, el ahorro del sector público, el ahorro externo, y comprobar la identidad. Bueno, entonces, lo siguiente que teníamos que hacer es calcular el ingreso disponible. ¿Sí? O sea, el ingreso disponible es calcularle el ingreso que me queda luego de pagar los impuestos. Entonces, para ello, primero lo que tenemos que calcular son los impuestos totales. ¿Sí? Y los impuestos totales es igual. ¿Quién me puede decir? ¿A qué eran igual los impuestos totales? Ahí Joaquín en el chat lo puso. A ver, yo no estoy viendo. Muy bien, los impuestos totales, entonces es igual a los impuestos de suma fija, que eran la T estrella, ¿sí? La T mayúscula estrella, más la tasa impositiva variable que depende del ingreso. ¿Sí? Entonces, anotamos que es igual a T estrella más la tasa impositiva por el ingreso. ¿Ok? Entonces T es igual a 500, que es los impuestos de suma fija, más T minúscula, o sea, la tasa impositiva, que es 0,20, que está multiplicando el ingreso de equilibrio que recién estimamos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que el nivel de impuestos, ¿sí? es igual a 700. Perdón, pero tengo una tos que me molesta. Bueno, una vez que calculé los impuestos totales, voy a poder calcular el ingreso de equilibrio. ¿Sí? Y el ingreso de equilibrio, ¿a qué era igual? De nuevo, a ver, ¿me ayudan? ¿A qué era igual? El autónomo menos B por I.
No, la Ingreso menos la T más la TR. Ingreso. ¿Y traducido qué eran esas variables? Que era, la I es el ingreso, menos la T que dijimos que era. Impuesto. Las Los transferencias. impuestos totales, ¿sí? Más TR, ¿qué era TR? Más la transferencia, en definitiva, como les decía al principio, es el ingreso que me queda luego de pagar los impuestos y recibir las transferencias del Estado, ¿sí? Del gobierno. ¿Ok? Entonces, volvemos. El ingreso disponible, bueno, entonces, si vamos a estimar, tenemos que el ingreso, es decir, los 1000, menos lo que... ¿Las transferencias no serían autónomas? ¿Cómo? ¿No? ¿Las transferencias no serían autónomas? ¿No son los 200 que están en la consigna? Correcto, sí, son las transferencias autónomas. Muy bien, muy bien. Ah, Ahora buenísimo. ponemos el asterisco. Más las Sería- transferencias autónomas, ¿sí? Más los 200. Entonces, tenemos que el ingreso disponible, en definitiva, es igual, ¿sí? a 500. ¿Sí? Acá le agregamos las transferencias autónomas, así queda claro. ¿Sí? Bueno. Una vez que tengo entonces el ingreso disponible, lo siguiente que puedo calcular va a ser el consumo total. ¿Sí? Y el consumo total, ¿a qué era igual? Que en este sentido no cambia lo que veníamos trabajando. ¿A qué era igual el consumo total? ¿Quién me dice? Al consumo autónomo, Bien. más la propensión marginal a consumir Más la propensión marginal a consumir. por el ingreso disponible. Exacto, muy bien. Por el ingreso disponible. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si hacemos los reemplazos, ¿sí? Tenemos que más el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. ¿Sí? Acá tengan cuidado, es el ingreso disponible, es decir, son sobre los 500 que estimamos previamente. Entonces tengo que el consumo total de esta economía asciende a 550. Bueno, entonces, ¿qué otra variable puedo seguir estimando? Y podemos estimar el ahorro. ¿Y el ahorro a qué era igual? ¿A qué era igual el ahorro? Que también es algo que no nos cambia respecto a lo que veníamos trabajando. Menos el consumo, Menos el autónomo, la parte que no depende del ingreso, ¿sí? más Más 1 menos la propensión marginal 1 menos la propensión marginal a consumir. a consumir por el ingreso disponible. Muy bien, por el ingreso disponible. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora estimamos, ¿sí? Vamos a hacer los reemplazos y tenemos menos el consumo disponible, acuérdense de ese menos, ¿sí? Menos 100 más 1 menos la propensión marginal a consumir, que es 0,90, por el ingreso disponible. Acá
acá también, cuidado, es sobre el ingreso disponible, es decir, sobre los 500. Y llegamos que tenemos un ahorro negativo en 50. ¿Y eso qué significa? ¿Que hay un desahorro? Un desahorro. Que hay exactamente un desahorro, ¿sí? Que tienen necesidades financieras, no ahorran, sino que deben endeudarse, ¿sí? Para afrontar los gastos, ¿sí? En este caso, el desahorro es equivalente a 50. Bueno. Después podíamos estimar la inversión. La inversión ¿a qué era igual? También, en esto no cambiábamos a lo que veníamos analizando desde esa economía más sencilla de consumo-inversión. Era igual. ¿Autónoma? La inversión autónoma, Menos. correcto. ¿Y qué más? Menos B por I. Menos B por I, correcto. ¿Sí? Entonces, la inversión, ¿sí? Es igual. Entonces, a la inversión autónoma menos B, que es 50, por I, que es 15. Por lo tanto, la inversión es igual a 50. Bueno, ¿estos 50 positivos son igual a estos 50 negativos? No. Más allá de lo similar del número, tienen signos opuestos y lo que tenemos que analizar es qué ocurre con el ahorro del gobierno y qué ocurre con el ahorro-desahorro del sector externo. ¿Sí? Entonces, la clase anterior habíamos visto que el superávit, vamos a escribirlo así, el superávit público, o el superávit fiscal, como lo quieran llamar, ¿a qué era igual? Es igual a ingresos menos gastos, ¿sí? Entonces, si tenemos que definir ingresos menos gastos desde el punto de vista del sector gobierno, ¿cómo sería la fórmula? Por un lado, tengo que definir de dónde recauda, cuáles son los ingresos del sector público. ¿El consumo? ¿O serían solamente los impuestos? Los impuestos. La única manera de recaudar, ¿sí? Que tiene el gobierno es a través de los impuestos totales, ¿sí? Son esos 700 que habíamos estimado, ¿sí? Entonces, por un lado tengo los ingresos, que están definidos por los impuestos, menos ¿qué gastos afronta? ¿Gastos del gobierno? El gasto del gobierno, que habíamos definido como el gasto autónomo, ¿y qué más? ¿Las transferencias puede ser? Y las transferencias, correcto. Ah. Las transferencias autónomas, ¿sí? Bien, entonces, el superávit público, hacemos los reemplazos, entonces tenemos los impuestos totales, los 700, menos los gastos del gobierno, las transferencias equivalente a 200, ¿sí? Entonces, tenemos que el superávit público es igual a 100, ¿sí? Profe, Sí. la T que está antes del gasto autónomo es Sí. transferencia, ¿verdad? Porque yo me olvido los nombres de las letras. No. Bueno. La T acá, estos son los impuestos, ¿sí? Acá vamos a poner Está bien. impuestos totales, ¿sí? Esto es ingreso disponible, ¿sí? Vamos a poner acá, ponemos consumo total, ¿sí? Esto es ahorro, la S es el ahorro privado, la I es la inversión, y esto es el superávit público,
¿sí? Que si tiene, si es negativo, ¿cómo lo nombramos? ¿Lo Déficit. seguimos nombrando Déficit. superávit? No, lo nombramos déficit, ¿sí? Si los gastos son mayores a los ingresos, lo denominamos déficit, ¿sí? Vamos a poner el superávit público. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ¿sí? El superávit externo, ¿sí? Bueno, el superávit externo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? De nuevo, desde el punto de vista del país, tengo que hacer ingreso menos gasto. ¿Cuáles serían los del sector externo los ingresos? Las exportaciones. Las exportaciones, ¿sí? Que denominamos las exportaciones autónomas, ¿sí? Menos las importaciones. Menos los gastos, es decir, menos las Las importaciones. Entonces acá tenemos que sumar. Hacemos un paréntesis, ¿sí? Y sumamos. Las importaciones autónomas, o sea, aquellas que no dependen del ingreso, más las importaciones que dependen del ingreso, es decir, más el Q, que era esa sensibilidad de las importaciones al ingreso, por el ingreso. ¿Sí? Acá fíjense que estamos hablando del ingreso de equilibrio, no estoy hablando del ingreso disponible, sino del ingreso total, ¿sí? Las importaciones, vamos a estar hablando del ingreso total, ¿sí? Entonces, si hacemos los reemplazos, entonces vamos a tener que, por un lado, contar los ingresos, es decir, las exportaciones, que son 1000, menos la suma de las importaciones. Entonces tenemos, por un lado, las importaciones autónomas, que son 800, ¿sí? Más las importaciones que dependen del ingreso, en este caso es 0,20, que es el parámetro, por el ingreso de equilibrio, que son los 1000, ¿sí? Entonces, vamos a tener que, en este ejercicio, nos da una balanza de equilibrio. Perdón. Nos da que el superávit externo, ¿sí? Es igual a 0. ¿Sí? Es decir, que los gastos son iguales a los ingresos, por lo tanto no hay ni un ahorro ni un desahorro. Está en equilibrio. ¿Sí? Bueno, entonces, la condición de equilibrio, ¿sí? De ahorro igual a la inversión, ahora lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que la inversión, perdón, que la inversión, ¿sí? Va a ser igual al ahorro privado más el ahorro del sector público menos el ahorro externo. ¿Sí? Acá vamos a estar incorporando entonces el sector externo. ¿Sí? Entonces, si hacemos los reemplazos, tenemos, por un lado, sabemos que la inversión... Sí. ¿Así es como lo vamos a ver en el parcial a esto? Sí. ¿O lo podemos ver ¿Cómo? como el anterior, que era solamente la inversión igual al ahorro? Claro, pero ahora como estamos incorporando nuevos agentes económicos, como estamos incorporando al gobierno y ahora el sector externo, ahora nuestra condición de equilibrio ya es más completa. O sea, el ahorro Claro, inversión... pero en el parcial la parte práctica del sector externo igual entra.
Claro, sí, esto es un ¿No? ejercicio completo. Lo otro íbamos paso a paso. Estábamos incorporando, Ah, buenísimo, profe. como les decía, agentes. Con lo cual el ejercicio completo es ese que estamos haciendo ahora. ¿Sí? O sea que Siempre, este ejercicio sería el que podría entrar en el parcial. claro, exactamente. Buenísimo. ¿Sí? Porque Gracias. tenemos todas las variables. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Entonces, como les decía, ahora nuestra condición ahorro igual inversión, quiere decir que la inversión es igual a la suma del ahorro el ahorro privado más el ahorro del sector público más el ahorro del sector externo. ¿Sí? Entonces, vamos a comprobar que estos 50 de la inversión tiene que ser igual a esa suma. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el ahorro privado que era menos 50, ¿sí? Más el ahorro del sector público que es 100, ¿sí? menos el superávit externo que en este caso es 0, no nos va a cambiar. Con lo cual tenemos acá que la identidad se cumple, que el ahorro es igual el ahorro total es igual a la inversión. 50, vean, que es igual a los 50. ¿Sí? Si no nos da la igualdad, como bien dice ahí Seba en el chat, quiere decir que estuvimos haciendo algún cálculo mal. ¿Sí? Porque esta es justamente la condición de equilibrio de, de la economía. ¿Sí? Entonces, tengan presente esto, que la inversión es igual a la suma de los ahorros del sector público más el ahorro privado menos el superávit externo. Justo en este ejercicio tenemos que el sector externo, bueno, está en equilibrio. Esto podría haber sido positivo o negativo. Bueno, en este caso nos dio, en equilibrio nos dio 0. ¿Sí? Entonces, en definitiva, con todos estos datos ya pudimos contestar todas las preguntas que nos hacía el ejercicio. ¿Sí? Fíjense que en el punto H dice realizar igual ejercicio se oponiendo una baja de exportaciones a 800. ¿Cómo incide en el resto de las variables? Bueno, en vista del tiempo, yo les iba a hacer el ejercicio 2 y dejar que lo hagan, pero como nos queda poco tiempo, nos quedan 20 minutos, hagamos mejor, resolvamos el punto H, y el 2 que tienen también que tienen que hacer lo mismo que el punto 1, se los dejo para que lo practiquen ustedes, y después el jueves lo resolvemos. ¿Sí? Bueno, entonces, el punto H nos dice realizar igual ejercicio suponiendo una baja de exportaciones a 800. ¿Cómo incide en el resto de las variables? ¿Sí? Entonces, ahora lo que nos están diciendo es que las exportaciones, en vez de 800, ¿sí? En el ejercicio nuevo, ¿sí? Las exportaciones ahora van a valer 800 en vez de 1000. ¿No? Las exportaciones es un componente del gasto autónomo. ¿Sí? Entonces, ¿voy a tener que hacer todo de nuevo o si yo quiero estimar Solamente en las partes donde aparece la exportación. El alfa Claro. quedaría igual, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que si yo les preguntara rápidamente, ¿a cuánto asciende? ¿Cómo cambia el ingreso de equilibrio por una baja de las exportaciones a 200? ¿Quién me puede decir con un sencillo cálculo a cuánto
¿cómo varía el producto? Que es una linda pregunta siempre de parcial. A ver. Recuerden lo que habíamos dicho del significado del multiplicador. ¿Qué es lo que nos decía el multiplicador? El alfa. ¿Qué nos decía el alfa? ¿Qué dato nos brindaba? Pero ese no varía, ¿o sí, profe? Los escucho. ¿Cuál era el significado económico que nos iba a dar el multiplicador? Es algo que lo tienen que tener claro justamente para el parcial, digamos, ¿no? El alfa, recuerden, lo que nos decía iba a ser cómo cambia el producto si varía un componente del gasto autónomo. ¿Sí? Nos va a dar enseguida esa variación. Entonces, ¿cuánto varía el gasto autónomo? En este caso, si las exportaciones pasan de 1000 a 800, ¿cuánto varía el gasto autónomo? 200. 200 negativos, ¿sí? Entonces registro, menos 200, ¿sí? Y lo multiplico por el alfa, pues el alfa no cambia, no me cambió la propensión marginal a consumir, no me cambió la tasa impositiva, no me cambió la sensibilidad de las importaciones al producto. El alfa lo que me va a decir es que si las exportaciones bajan a 800, ¿sí? O si disminuyen en 200, el producto se va a contraer en 416,66. Eso es el significado rápido que nos va a dar, que nos da el multiplicador. ¿Sí? Es decir, que el producto, ¿sí? El nuevo producto, ¿sí? Va a ser igual a los 1000 menos más estos 416, es decir, que el nuevo producto va a ser igual a 583,33. Eso es lo que me da la respuesta rápida, ¿sí? Saber el significado del multiplicador es justamente eso. Si yo varío un componente, el gasto autónomo, ¿qué impacto va a tener en el ingreso de equilibrio? Y lo podemos corroborar, ¿sí? Porque si calculemos de nuevo el gasto autónomo, ¿sí? Porque me está variando el gasto autónomo, ¿sí? Me están diciendo que las exportaciones bajan a 800. Entonces, estimemos de nuevo el gasto autónomo. ¿A qué era igual? Lo tenemos ahí anotado. Era igual a el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por las transferencias, ¿sí? Menos la propensión marginal a consumir por los impuestos de suma fija, más la inversión autónoma, más el gasto autónomo, más las exportaciones, que en este caso tengo que poner las nuevas exportaciones, que son 800, menos las importaciones, ¿sí? Que son 800. ¿Sí? Por lo tanto, el gasto autónomo, el nuevo gasto autónomo es igual a 1030. ¿Sí? Fíjense que el anterior era 1230. Bueno, también podría haber dicho eso, ¿no? O sea, lo único que me varió fue un componente de las exportaciones, se lo resto y iba a llegar al mismo resultado. Pero bueno, haciendo todo el cálculo, comprobamos que el nuevo gasto autónomo es 1030. El alfa, dijimos que no cambiaba, ¿sí? Así que el alfa sigue siendo
2,08. Por lo tanto, si hacemos todas las cuentas de nuevo, teníamos que el alfa por el nuevo gasto autónomo, que en este caso es 1030, menos B por I, menos B por la tasa de interés. Fíjense que llegamos al resultado que habíamos adelantado antes, que es igual a 583,33. ¿Sí? Entonces tengo que una reducción de las Profe. importaciones a 800, tengo que el producto cae a 583,33. ¿Sí? ¿Alguien me quería hacer una pregunta? No entiendo por qué. Te escucho. No entiendo por qué dice alfa y dice menos 416. Eso sería algo que tenemos que hacer cuando nos dan a modificar alguna variable. Acá es cuando yo acá puse el signo de interrogación porque le estaba preguntando cuál era el significado del alfa, ¿sí? Esto es la variación del producto, si quieren. El delta, ¿cuánto varía el producto por un cambio en el componente autónomo? ¿Sí? Estos 4,16, fíjense que de lo que viene es de al multiplicador, multiplicarlo por la variación del gasto autónomo, que en este caso son esos menos 200 que tienen ahí arriba. ¿Sí? Esos menos 200, fíjense que están multiplicando el alfa. Entonces, una respuesta rápida que me da el multiplicador es decir, si el gasto autónomo baja en 200, el producto se va a contraer 416,67. ¿Sí? Claro, si nos daría cualquier número, si baja 500 o si aumenta en el caso de que aumente. Tenemos que poner 200 por, positivo. Claro. por el alfa también. Por el multiplicador, claro. Y después lo que hicimos es estimar todo de nuevo. Yo puedo hacer todos los cálculos de nuevo. Calculé el gasto autónomo de nuevo, me dio 1030, el alfa no me cambió, y acá hice las cuentas de nuevo, como hicimos en el ejercicio anterior, y llegó que el producto es igual a 583,33. ¿Sí? Claro, sí, eso sí, no entendía por qué decía alfa y daba ese número. Claro, no, eso era Pero porque era sí. parte, está bien, era porque era parte de la explicación, o sea, no porque fuera un resultado de eso, sino es cómo me varió el producto por un cambio en el gasto autónomo. ¿Sí? En definitiva, lo que hice fue registrar la variación del gasto autónomo, que son esos 200, por el multiplicador, por el alfa. ¿Sí? Entonces tuve una respuesta rápida. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el producto me cae 416. Entonces, si a 1000 le resto esos 416, tengo que el nuevo producto es 583,33. Si hago todas las cuentas de nuevo, que es este paso, ¿sí? Llego al mismo resultado. ¿Sí? Bueno, entonces, si tengo el ingreso, ¿qué otras cosas más me van a cambiar? ¿El resto no cambia o tengo que volver a estimar las variables? ¿Qué piensan? Tendríamos que volver a estimar la variable ¿Del ingreso disponible? Claro, tendría que variar. Para calcular el ingreso disponible también tengo que calcular cuándo son los nuevos impuestos totales, porque fíjense que los impuestos dependen del ingreso. Si me varía el ingreso disponible, también me va a variar el consumo. Si me varía el ingreso disponible, también me va a cambiar la ecuación del ahorro. ¿Sí? La inversión no va a cambiar, pero después sí me va a cambiar también el superávit público, el superávit externo, también me va a cambiar, porque hay una parte que depende del ingreso. ¿Sí? Profe, entonces, bueno, sí. si disminuyen las exportaciones,
la demanda agregada disminuye. Claro, sí, sí, correcto. Y la curva IS también se mueve, ¿no? Se Hacia la contrae. izquierda. Claro, en ese sentido se contrae. Ah, está bien. Gracias. Bueno, entonces, les dejo para que sigan resolviendo el ejercicio con este nuevo ingreso de equilibrio y hagan las estimaciones de esto, de a cuántos son los impuestos totales nuevos, calcular otra vez el ingreso disponible y el resto de las variables, así pueden continuar con el ejercicio. Hagan la segunda parte, hagan el ejercicio 2 y 3. Fíjense que en el ejercicio 2 dice hallar la renta de equilibrio para un tipo de interés de 12. Bueno, pero no solo hallen la renta de equilibrio, sino también calculen el valor del consumo total, de la inversión, los ahorros. Bueno, ahí cuando le dice la condición de equilibrio, le está diciendo esto justamente, inversión igual ahorro, y después vuelven a hacer todo el ejercicio de nuevo, pero con una suba de la tasa impositiva a 0,20. ¿Sí? Entonces ahí fíjense a ver qué variables les va a cambiar, y bueno, y hacen todas las estimaciones de nuevo. ¿Sí? Practiquen, háganlo por favor antes del jueves, que es nuestra última clase antes del parcial. Así evacuamos dudas, hacemos otros ejercicios y también respondemos consultas de la parte teórica. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿le puedo preguntar algo sobre el práctico 10? ¿Sí? Porque no me quedó claro en el punto 2 cuando dice que si aumenta la inversión a 3.000, teníamos que calcular los nuevos valores de equilibrio. Ya ahí sería entonces? la inversión autónoma. ¿Está bien si Claro. cambio, digamos? Ah, buenísimo. Exacto. Ahora sí, gracias. Así como hicimos en este ejercicio, fíjate que lo que cambiamos son las exportaciones. Bueno, en ese ejercicio lo que están cambiando es la inversión autónoma. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenés que fijarte qué nuevas estimaciones tenés que hacer para llegar de nuevo a todas las variables. ¿Sí? Al nuevo ingreso y cómo impacta en el resto, en el consumo, en el ahorro, en el ingreso disponible. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, cualquier duda, entonces, nos escriben y bueno, nos vemos el jueves a las 4 de la tarde. Y vamos a subir la clase, sí, del jueves. Del jueves la vamos a estar subiendo también. Bueno, nos vemos el jueves. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, saludos.